Pirimidina. La respuesta del quiz, carnitina. Espérate. ¿Ok? Carnitina. Entonces, para repasar un poquito, antes de entrar, lo que vamos a ver hoy, en realidad, es cómo el cuerpo sintetiza estas moléculas. Las purinas, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, la citosina, la timina y el uracilo. Diferencias entre ellas, los dos anillos. Y también aquí, por ejemplo, quisiera que viéramos estas diferencias entre adenina y guanina, porque esas diferencias son claves en la hora de la síntesis. Por ejemplo, ¿cómo el número aquí? ¿Para acá o para acá? Este es el nitrógeno 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 hay un amino. En la adenina, pero en la guanina, en el carbono 6, lo que tengo es un grupo carboxílico. En el carbono 2, acá tengo un hidrógeno, pero acá tengo otro grupo amino. Entonces, esas diferencias son claves. Ahorita las vamos a ver, vamos a profundizar en ellas. Igual que en el caso de las pirimidinas, también tengo alguna que otra diferencia. Por ejemplo, la timina tiene un grupo metilo en el carbono, ¿cuál? Aquí como cuento. 1, 2, 3, 4, en el 5 hay un carboxilo, aquí también hay un carboxilo, aquí también hay un carboxilo, ¿sabes? No pasa nada allí. Pero la diferencia clave está en el metilo de la timina, y aquí de nuevo tengo amino y carboxilo. Esas diferencias pues son bioquímicamente hablando claves a la hora de la síntesis. Entonces, hablando de nucleótidos, ¿qué es un nucleótido? ¿Un nucleótido de qué está formado? ¿De qué, qué y qué? Azúcar, el grupo fosfato y la base nitrogenada. Entonces, aquí, ¿ese quién es? Pero ese nucleótido tiene un nombre. No. No. Ese nucleótido tiene un nombre que debería conocerlo. Esta base nitrogenada, ¿cuál es? No se ve bien por esto, pero guanina. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa es de estas, y la que tiene el grupo amino. Adenina. ¿Cómo se llama el nucleótido que tiene 3 fosfatos? Una ribosa y una adenina. Dime. ¿No sabe? No me acuerdo. ATP. Adeno5, la adenina, trifosfato. Y entonces, bueno. Bueno, un par de detallitos antes de entrar en la síntesis de los nucleótidos. Las purinas y las pirimidinas no son esenciales. Sin embargo, en todo lo que ingerimos, en absolutamente todo, allí vienen, porque todo lo que ingerimos tiene células, y todo lo que ingerimos, la célula se rompe, se abre el núcleo y quedamos comiendo, ingiriendo el ADN de la vaca, del pollo, del puerco, de la lechuga, de la fresa. Cada vez que comemos fresa, acuérdense que ustedes trajeron el ADN de la fresa, y si comen guineo, acuérdense que usted trajo el ADN del guineo. Así que ustedes están ingiriendo las bases nitrogenadas de las células de esos alimentos. Así que no son esenciales, porque el cuerpo los sintetiza. Cuando el cuerpo sintetiza una sustancia química desde el principio, desde cero,
La síntesis se llama síntesis de enojo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Sí, claro, profesor, no faltaba más. Entonces, esta diapositiva está mal ubicada. Tengo varias diapositivas mal ubicadas. Desde el lunes me di cuenta que eso se movió, no sé por qué. Así que yo voy a ir a explicar y algunas veces voy a ir tirando para atrás y para adelante. Cuando la arregle, se la reenvío. Esto de las anormalidades, pues debimos verlo más adelante, pero lo menciono aquí. Por encimita porque más adelante profundizamos. Dentro de la síntesis de las purinas y las pirimidinas se dan detalles. La ausencia de una u otra enzima y la ausencia de esas enzimas provocan patologías. La principal es la gota, que no es más que un exceso de ácido úrico. Ahorita más adelante vamos a ver dónde y qué enzima es la que hace falta, que provoca que se sintetice demasiado ácido úrico, porque la enzima lo que hace es regular. También tenemos el síndrome de Lesch-Nyhan. Ahí, bueno, aparece la enzima que hace falta, la hipoxantina guanina. Y así pues, son varias. Esto con respecto a la síntesis de las purinas. Con respecto a las pirimidinas, las patologías son muy poco comunes, pero tienden a llamarse acidurias oróticas. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, dejamos esa parte así para que vean que hay anormalidades en la síntesis de esas sustancias. Ahorita profundizaremos un poco más en ellas. Entonces, ¿qué pasa? Otro detalle. Las células, volvemos a tocar el tema del cáncer, las células cancerígenas. Bueno, el tema de los ácidos nucleicos es muy estudiado para los tratamientos contra el cáncer. Ya nosotros vimos la semana pasada vimos algunos detalles de los análogos que se adicionan. Bueno, ahora vamos a ver también algunos detalles que se modifican durante la síntesis de los nucleótidos de las purinas y las pirimidinas, precisamente, que hacen que se pueda utilizar esos detalles, esas modificaciones, para el tratamiento contra el cáncer. En este caso vamos a hablar más detalladamente de los inhibidores del folato. Ahorita hablaremos acerca de eso. ¿Por qué? Porque las células cancerosas son de rápida reproducción. Una célula normal se reproduce a una velocidad, imagínense para que tengan una idea, se reproduce a una velocidad de 10 células por minuto. Las células cancerosas se reproducen 5 veces más rápido, 50 células por minuto. Entonces eso hace que un cáncer vaya rapidito. Por ejemplo, tuve una experiencia hace ya casi 20 años. Este año se cumplen 20 años de esta situación. Le detectaron el cáncer a una persona cercana a mí el 2 de junio, si mi memoria no me falla. Y el 21 de septiembre se murió. La persona de la que estoy hablando tenía flaquita. Junio, julio, agosto, septiembre. En 3 meses se le hizo un tumor que era como este tamaño. Para que vean lo rápido que se reproduce el cáncer. Y es el cáncer hepático, que es más problemático, uno de los más problemáticos. Ok. Para sintetizar purinas se necesitan 5 sustancias precursoras. Cada una de esas sustancias aporta un pedacito al anillo de las purinas. Una de esas es la glutamina, un aminoácido. La glutamina aporta esto que está aquí sombreado. Este carbono, ¿cómo se llama esto? Una amida. Un enlace amida. Otra sustancia que aporta también 2 nitrógenos. Aporta
el ácido fólico y sus derivados. El ácido fólico así puro, el cuerpo prácticamente ni lo utiliza. El cuerpo utiliza sus derivados y esos derivados se llaman folatos. Bueno, aquí está la estructura del ácido fólico. Tiene un ácido aspartico, aquí un aminoácido, y entonces tiene un benceno y otras cosas para allá. Esto es ácido fólico. Los derivados de ácido fólico son los que el cuerpo utiliza para la síntesis de las purinas. Y ahí volvemos al caso que les mencioné, creo que ya la semana pasada también. De nuevo la pregunta: una mujer embarazada va a su primer control, ¿y qué es lo que usted le va a recetar? Ácido fólico. Ácido fólico. Ay, ¿y eso por qué? Bueno, pero es que así dicen, pues, que hay que recetar eso. Bueno, hoy vamos a aprender por qué. ¿Por qué y para qué? ¿Qué pasa si yo no le receto ácido fólico? ¿La persona puede ingerir ácido fólico en la dieta? Sí. Pero en la dieta hay muy poquito ácido fólico. Tendríamos que comer bastante y nadie come esas cantidades. Incluso la cerveza tiene ácido fólico. Sí. Sí. Ahora usted no va a recetar, le llega a la mujer embarazada, usted es doctor y que aquí está, ¿ves? Tómese 4 pintas en la mañana, 4 pintas. No, señor. Por el alcohol, el ácido fólico de la cerveza es muy poquitito, es una cosa muy poquito, pero el alcohol. Entonces no, cuando usted receta ya de que un 6-pack en la mañana, un 6-pack, no, cada 8 horas. Este sábado yo voy a seguir un tratamiento para eso. Me duele la rodilla. La primera vez que mi niño me vio tomando cerveza, me preguntó que para qué era yo. Yo le dije que eso es un lubricante para las rodillas. Y un día estábamos del chinito y güey con toda la boca: papá, ¿no vas a llevar lubricante? ¡Qué pena! Yo sí, no lubricante. Digo que me duele la rodilla y eso me lubrica ahí. Ay, bueno. Mira, aquí está el anillo de las purinas y aquí se puede ver exactamente qué aporta y dónde aporta. Por ejemplo, mira, el nitrógeno número 1 lo aporta el aminoácido aspartato. El carbono 2 y el carbono 8, los que están en verdecito, lo aportan el N10-formil tetrahidrofolato, un derivado del folato. Este es en realidad lo que las pastillitas que uno receta, es eso, es un derivado. N10, N5, N10, N7, tetrahidrofolato, un derivado. El nitrógeno 3 lo aporta la glutamina. ¿Quién más? La glutamina también aporta el nitrógeno número 9. Todo este anillo, toda esta parte, el carbono 4, el 5 y el nitrógeno 7 lo aporta la glicina. Entonces, ¿quiénes son los principales precursores del anillo de la purina? Aspartato, glicina, glutamina, son 3 aminoácidos, el folato y el dióxido de carbono. Ahora lo que vamos a ver es cómo llega cada cosa a ese lugar. Vamos a seguir la vía metabólica para entender. Es una cosa muy sencilla, no se me asusten, no se me espanten, no me brinquen ni se me quiera retirar de la materia. Entonces, las dos primeras reacciones de la síntesis de las purinas la voy a ver aparte. No en todos los cursos se tratan aparte, porque sencillamente son reacciones en donde hay regulación. Por eso son las principales reacciones de la síntesis. Regulación ya yo lo he explicado en otras ocasiones. La primera reacción requiere que la ribosa 5-fosfato reaccione con el ATP
y me produzca una sustancia llamada 5-fosforibosilpirofosfato. ¿De dónde sale la ribosa 5-fosfato? ¿De dónde viene ella? Que de repente la vamos a utilizar acá. ¿De qué vía metabólica sale la ribosa 5-fosfato? De la síntesis de pentosa fosfato. ¿De? Del ciclo pentosa fosfato. Ese mismo, el ciclo de la pentosa fosfato. Ah, bien, qué bueno, qué bueno. Entonces, la enzima PRPP sintetasa. Acuérdense que las enzimas siempre llevan, nada más cambian el apellido y el nombre de la sustancia que se forma. Entonces, fíjate, esa reacción quiero verla aquí. Aquí está ampliada. Aquí está la ribosa 5-fosfato. Carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está el fosfato con el que ya viene. Y entonces el ATP, mira, ATP se convierte en AMP, significa que le regala 2 fosfatos a la ribosa 5-fosfato. Se los agrega aquí, en el carbono número 1. Y queda PRPP 5 fosforibosil 1 pirofosfato. Esta sustancia es sumamente importante porque aparte de seguir la ruta de la biometabólica que estamos estudiando para sintetizar las purinas, también se utiliza en la síntesis del NAD, del FAT, del triptófano, ¿de quién más? Y tirina. Esta sustancia, repito, muy importante. El cuerpo, el triptófano es un aminoácido esencial. El cuerpo sintetiza un poquitito. Y como es tan poquito, lo sintetiza a partir de esto. Como es tan poquito, requiero la cantidad mínima, así que tengo que buscarlo en la dieta. Aquí está la segunda reacción. Ya tengo el PRPP 5-fosforibosilpirofosfato. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar? El fosfato se va a hidrolizar, va a salir el fosfato y la glutamina nos va a regalar un amino y se me va a formar 5-fosforibosil 1 amino. ¿Ok? Estas dos reacciones son altamente puntos de regulación. ¿Regulación para qué? A ver, hay que volver a repetir y recalcar los puntos de regulación. ¿Por qué? ¿Para qué sirven? En fin. Los puntos de regulación, ¿para qué son? Para que el cuerpo no siga sintetizando la misma sustancia. ¿Y por qué? Bueno, porque sencillamente hoy comimos un montón de fresas y llegaron bases nitrogenadas y entonces no es necesario producir más para acá. Entonces las voy a bloquear. Bloqueo la síntesis en una de estas dos reacciones. Ahorita vamos a ver quiénes son las que la bloquean. Y llegamos a donde íbamos. No se me asusten, no se me espanten. Relájese, respire profundo. Vamos a saltarnos este tema. No pasa nada. No. A ver. Esta página la saqué del libro de Harper. Ya yo les mandé Harper, ¿verdad? Sí. Capítulo 35 creo que es. El 33. El Harper, estas biometabólicas están en casi todos los libros. Pero a mí me parece que Harper tiene la mejor explicación. Por eso utilizo esta. Harper te dice dónde pasa cada cosa y te dice qué pasa en cada cosa. Entonces,
vamos a desmenuzar la vía metabólica, y para eso lo que yo hice es que copié los pedazos y los amplié, porque así se ve muy chiquito, y yo como soy cegato, yo necesito esa cosa más grande para poder explicar. Entonces, aquí están las dos primeras reacciones. Ya vimos esta parte, la vimos aparte, porque como es un punto de regulación, dije que la iba a ver aparte. Aquí tengo la ribosa 5-fosfato, el ATP le regala 2 fosfatos más en el carbono número 1, enzima PRPP sintasa o sintetasa, es lo mismo. Se me forma la primera sustancia. ¿Ok? Ahora, fíjate, ¿qué pasa de aquí a acá? Se añadió un amino. ¿Quién me regaló ese grupo amino? La glutamina. La glutamina, al perder su amino, queda convertido en glutamato. La glutamina, fíjate aquí, en el carbono número 1, me va a adicionar una reacción de transaminación. ¿La vieron el semestre pasado? En la síntesis de los aminoácidos. Sí, claro, profesor. Entonces, la glutamina me regala una reacción de transaminación, me coloca en el carbono 1 un nitrógeno. Ese nitrógeno se va a convertir en el nitrógeno 9 del anillo. Por eso aparece ese 9 allí. Por eso me gusta el Harper. Esos números especifican los otros libros que he revisado. Esa glutamina me proporciona el nitrógeno número 9. Bien, ahora, ¿qué pasa de aquí para acá? Lo que pasa es que la glicina, que es este aminoácido, va a entrar a la molécula. El ATP también, requiero ATP para esa reacción. ¿Y dónde se va a unir la glicina? En el amino que acaba de llegar. Fíjate, la enzima, ¿quién es? No aparece la enzima de esta reacción. No, mencionan las reacciones principales. Ok. La glicina viene, hay una reacción y se une al amino que me regaló la glutamina. Y ese amino de la glicina se va a convertir en el nitrógeno número 7. Ya está cogiendo forma aquí como de otro anillo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa de aquí a acá? Mira, aquí terminamos en el nitrógeno 7. Aquí quedó un carbono 8 con un grupo carbonilo. Ese carbono, ¿quién me lo regaló? Un derivado del folato. El N5N10 metenil H hidrofolato. De toda esa molécula gigantesca que vimos al inicio, él vino y me regaló este grupo carboxilo con un hidrógeno. Sale el tetrahidrofolato como producto. ¿Ok? Ahora, de aquí a la siguiente reacción. ¿Dónde estábamos? Aquí. Esta es la misma. Estamos aquí. Ahora fíjate. ¿Qué sucedió aquí? ATP y se cierra el anillo. Hay una hidrólisis para poder llevarme este oxígeno de aquí y este hidrógeno. Así que sale hidrógeno y aquí hay una sintetasa y se cierra el primer anillo. Este anillo es un anillo imidazólico, de ahí viene el nombre, amido imidazol. Ese anillito de allí se llama anillo imidazólico. Creo que lo dije en alguna clase anterior. O ahora que estábamos viendo. ¿En dónde lo dije? En alguna clase lo dije. En alguna clase lo dije. Entonces, fíjate, no nos hemos prestado atención, pero la ribosa viene pegada allí. La ribosa viene pegada allí. Se cerró el primer anillo. Ahora va a haber una
carboxilación. Dióxido de carbono, mira, ¿en dónde? Aquí. Aquí. El dióxido de carbono vino y se unió allí. Solamente se fue el hidrógeno. Ya está tomando forma el siguiente anillo. Ya aparece el carboxilo del carbono 6, creo que es. Sí, 6. A ver, ¿cómo vamos hasta ahí? Profe. Es lo máximo, díganme. ¿En dónde? Aquí. Bueno, aquí sencillo. Lo que sigue aquí es que el dióxido de carbono va a hacer una reacción de carboxilación. La reacción de carboxilación es cuando el dióxido de carbono se une a otra molécula. Y descarboxilación es si ese dióxido de carbono sale de allí. Así que aquí, este carbono, ¿qué va a pasar? Se le va a unir todo el carbonilo. ¿Y ahora quién viene? Otra enzima sintetasa, el aspartato. Mira, el aspartato es todo esto, con este nitrógeno. Entonces mira, de aquí, ¿cómo quedó esto aquí? El oxígeno se fue, el amino, se unió todo esto aquí. El aspartato solamente se une allí para dejar este nitrógeno, porque todo este fragmento que está aquí, llamado fumarato, sale disparado para producir la siguiente reacción. El fumarato, ¿dónde es que lo hemos fumado? ¿En dónde se fuma el fumarato? En el ácido, en la vía. ¿En cuál? El ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Así que ese fumarato de allí sale para el ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, repito, el aspartato se une completo, pero solamente me deja el nitrógeno este de aquí, porque todo este fragmento se va. Ese fragmento que se va se llama fumarato y se va a producir esta reacción, esta sustancia aquí. Fíjate, se fue todo y nada más me dejó el nitrógeno. Carboxilación. La carboxilación es el dióxido de carbono dejándome el grupo carboxilo. Este nitrógeno es el que queda siendo como el número 1. Este nitrógeno es el número 1, porque acuérdate que contamos así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este nitrógeno que quedó aquí, producto del aspartato, es el nitrógeno 1. Después de la carboxilación, el dióxido de carbono me regaló este carbonilo, este carbono. Esto me lo regaló ahora el aspartato. ¿Y ahora qué va a pasar? El fumarato sigue para otra vía metabólica. Sí. Ese fumarato va a agarrar otro amino por ahí en el transcurso y va a formar de nuevo aspartato. Sí. Así mismito. Mira, el cuerpo, las vías metabólicas utilizan todos los diferentes metabolitos para producir las sustancias que el cuerpo necesita. No es... ¿qué son las reacciones anapleróticas? En todas las vías metabólicas hay reacciones anapleróticas. Eso lo dieron el semestre pasado. Sí. Claro que sí. Las reacciones anapleróticas son precisamente aquellas reacciones, aquellas vías metabólicas
en donde una sustancia es utilizada para uno, dos o tres, para la producción de uno, dos o tres más metabolitos distintos. El fumarato es uno de ellos. El fumarato, mira dónde apareció acá. ¿Qué hace el fumarato en la vida de las purinas? Si él no estaba allá en el... No son exclusivos de... Algunas acciones, sí, nada más allí. Pero otras son anapleróticas. En fin, entonces, ¿ahora qué va a pasar? Lo que va a pasar es aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Mira, este nitrógeno ahora tiene otro carbono, otro grupo carbonilo. ¿Quién me regala ese grupo carbonilo? Otro derivado, o el mismo derivado del ácido fólico. Me regala otro carbono. Formiltransferasa, formil por el folato. Y en última, ahora aquí, se va a formar un ciclo, se va a cerrar otro anillo por una hidrólisis. Oxígeno se lleva esos dos hidrógenos, se forma agua y un enlace entre ellos. Y tengo mi primera purina, la inosina monofosfato. La ribosa viene pegada ahí, no la olvidemos. Ya tengo la primera purina. Esta es como la precursora, digámoslo así, la primera purina que se forma. Inosina monofosfato. Mira, le faltan, ya tiene el carbonilo aquí, pero le faltan los otros detallitos. Ahora vamos a retocarla y embellecerla. Antes de eso, inhibidores de folato. ¿Qué hace eso allí? Bueno, no importa, antes no le presta atención a eso. Bueno, no, ya vamos a hablar de eso, porque acabamos de hablar de que el folato aquí donde está uno. ¿El folato? No, te lo está siguiendo. Aquí hay un folato. A ver, los inhibidores de folato, ¿qué son? Bueno, son sustancias químicas que reaccionan con el folato y lo convierten en otra cosa. Entonces, una sustancia química, ya eso usted debe saberlo, una sustancia química que se reacciona con algo y se convierte en otra cosa, pierde su función o hace otra función. Entonces, si yo ingiero un inhibidor de folato, ¿qué va a pasar aquí? Ese folato no va a provocar el cierre de ese anillo. Y si no se cierra el anillo, eso no se va a producir. Y si eso no se produce, ¿en qué quedamos? Pues en nada. En nada. Me salió así tan natural. ¿A qué me refiero? Los inhibidores de folato son sustancias anticancerígenas. Se utilizan como fármacos anticáncer. ¿Por qué? Necesito, ya me gasté el marcador ya se me acabó. Tienes que comprarte otro. ¿Sí? Para la próxima clase, alguien más, pues, para irnos turnando. Sí. A ver, mira. Lo que vimos creo que lo expliqué en la otra clase. La división celular. Las células cancerosas se dividen por mitosis igual que nuestras células, a mayor velocidad. Entonces, esas células necesitan duplicar su ADN, porque en la mitosis, la primera etapa se duplica el ADN, para que la célula hija quede con una copia exacta. Y ese ADN, cuando se duplica, tiene que llevar estas bases nitrogenadas. Entonces yo bloqueo esto aquí y no se produce la inosina monofosfato y no se produce la guanina ni la adenina. No se produce. Entonces el ADN de la célula cancerosa va cortado o no va. La célula deja de reproducirse. Ese es el objetivo, repito lo que dije la semana pasada, ese es el objetivo de la
de la quimioterapia. Ya hemos visto dos tipos de quimioterapias distintas: los inhibidores de folato y también los análogos, las bases nitrogenadas análogas. Se les adiciona a una sustancia que cuando se unen al ADN, pues eso no es funcional. ¿Cuáles son esas sustancias inhibidores de folato? La azacerina, la otra que no le veo el nombre, no me acuerdo cuál es, no es la misma. No, este es un grupo diazonio. Ah, ¿qué? Aquí no se ve. Ajá, sí. Este es un grupo diazonio. Bueno, estas sustancias, cuando yo las ingiero, ya sea ahora, creo que estas no, creo que estas van en quimioterapia. Cuando estas sustancias entran al cuerpo, reaccionan con los folatos y entonces se unen a ellos químicamente y el folato deja de ser funcional, la célula deja de replicarse. Otras como las mercaptopurinas y el ácido micofenólico también son sustancias que inhiben el folato. ¿Lo inhiben cómo? Reaccionan con él. Ok, ahora sí, vamos a embellecer la inosina monofosfato. La inosina monofosfato, que fue a donde llegamos ahorita, va a seguir dos rutas. Una para producir adenina y la otra para producir guanina. Veamos la ruta para ir a la adenina. Va a pasar lo mismo que en el caso anterior. ¿Esto qué es? Hace un rato estaba así y ahora está así. Aspartato. Aquí hay una diferencia. En esta reacción no es el ATP el que proporciona la energía, lo proporciona el GTP. Entonces, el aspartato viene y se une aquí. Ya el grupo carboxilo se oxida, se va con el agua, en forma de agua, no con el agua. Y el aspartato me proporciona este nitrógeno aquí. Y ahora el aspartato suelta el fumarato y ya me dejó el amino correspondiente a la adenina. Aquí en realidad lo que se produjo fue adenina, pues. Se le llama adenosin monofosfato porque tiene la otra parte del nucleótido. Tiene la ribosa y tiene el grupo fosfato, pero si no lo tuviera sería simplemente adenina. ¿Ok? ¿Se acuerdan al inicio de la clase que le dije las diferencias entre uno y otro? Bueno, la diferencia, ese grupo amino lo aporta el aspartato. Ahora vamos para abajo. La inosina monofosfato se va a oxidar y cada vez que hay una oxidación, el chico de la película es el NAC, él captura esos electrones. ¿Y qué pasó entre la IMP y la xantosina monofosfato? Un grupo carbonilo. Esto y esto quedaron igualitos, pero se adicionó un grupo carbonilo aquí en el nitrógeno, en el carbono 2. 1, 2, 3. Xantosina monofosfato. Y por último, la glutamina, ¿qué me va a hacer? Me va a oxidar nuevamente ese carbonilo y me va a regalar el amino que va allí. Y listo, tengo guanosina monofosfato o simplemente guanina. Resulta y pasa que eso sí pasa en el cuerpo, pero es muy caro. ¿Como cuántos ATP llevábamos? Como 4 y un GTP adicional. Las vías de la síntesis de las purinas son costosas, energéticamente hablando, aparte de utilizar muchos otros metabolitos que tienen que salir de sus vías metabólicas para ir a cumplir con esta parte del trabajo. ¿Ok?
Entonces, aquí hay un resumen de lo que acabamos de explicar. El anillo se va sintetizando hasta que en primera etapa se forma inosina monofosfato. Con ATP se convierte en desoxiadenina y con GTP se convierte en desoxiguanina. Y de aquí esto va para el ADN. Este es resumen para hacer una diferencia. La guanina utiliza GTP en vez de ATP. Aquí están los puntos de regulación que les decía. Las dos primeras reacciones son las que son reguladas. ¿Quién regula? El IMP, el AMP y el GMP. Es decir, los productos finales de la reacción se devuelven a bloquear la síntesis cuando hay suficiente de ellas. ¿Cómo se llama ese proceso de regulación en el que las sustancias finales son las que se devuelven para bloquear el inicio? Enzima. Yo también lo dije, ya yo lo he dicho como en 2 clases. Retroalimentación. Los productos finales se devuelven a bloquear aquí. El IMP, que es la primera purina, y después las otras dos, que son las comunes, digámoslo así, se devuelven a bloquear. Cuando usted ve una vía metabólica y tiene esto, significa que ellas bloquean aquí y bloquean aquí. Las otras dos reacciones que se bloquean acá son cuando el cuerpo hace otra ruta metabólica para producir las mismas purinas. Se llaman vías de reciclaje, vías de salvataje, vías ¿de qué más? Reciclaje. A mí me gusta en España los españoles dicen vías de salvataje. Ellos se llaman así. Vías de salvataje. ¿Ves? Yo recibí una clase virtual con un español y el salvataje. Yo no entendía qué pistoleta era eso. Hasta que reciclaje, por Dios bendito. Salvataje, reciclaje. Como yo les dije hace un momentito, la síntesis de las purinas son energéticamente costosas. Para el cuerpo es más fácil reciclar cuando ya las purinas se van degradando, recapturarlas para volverlas a convertir en nucleótidos. Entonces vamos a ver esa vía, es mucho más rápida. Agarro el fil, ya vamos a ver. Lo que quiero decir es que los mismos productos, la adenina y la guanina, se devuelven a bloquear las vías de salvataje. Vamos a ver. Vías de recuperación y reciclaje de las purinas. Como ya dije que eran vías que se utilizan para no consumir tanto ATP. Se reciclan las purinas que ya van para degradarse en las vías catabólicas y son nuevamente reactivadas. A ver. ¿Eso qué es? Sí, eso no, eso no le veo sentido. O sea, sí entiendo, pero ¿para qué? ¿Quién puso eso? Eso no. Ahí no hay nada, ahí no hay chicheme. El chicheme está aquí. Aquí es donde está lo importante del reciclaje de las purinas. Bueno, son 2 enzimas las clave para poder reciclar purinas. La adenina fosforibosiltransferasa. ¿Qué hace esa enzima? Pues una cosa muy sencilla. Las adeninas que ya
van para degradarse, vuelven a ser fosforiladas por el PRPP y las vuelve a, ese término no sé si sea correcto, a nucleotilizar. Es decir, aquí tengo la adenina solita y el PRPP que les une, la ribosa y los grupos fosfatos, y las vuelve a convertir en un nucleótido. Así que ellas vuelven a entrar al ADN. O sea, ¿se gastó energía aquí? No hay ATP involucrada en la reacción. Pero si esta enzima, adenina fosforibosiltransferasa, el inhibidor, el mismo AMP se devuelve para inhibir aquí cuando ya sea necesario bloquear la síntesis. La segunda enzima, la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, esa es bastante importante. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué pasa? Lo mismo que mencionamos hace un rato. Agarro la hiposantina cuando ya va para reciclaje, es fosforilada y se convierte en IMP. Y ya cuando tengo el IMP, vuelve a las rutas que vimos hace un rato para convertirlas en guanina. Esta enzima, hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, prestenle mucha atención. Vamos a ver qué pasa cuando esa enzima no está. ¿Sí ven eso? Aquí es donde, no, eso sí, pero aquí es donde hay una mal puesta. Esta imagen, ¿qué número es esta? 29. Bueno, la 29 debe ir en aquí. La 27. ¿Esta qué número es? A mí me sale la 27. ¿A ustedes les sale ahí? Bueno, la 26, a mí me sale la 28. Esa es la 26. A mí no me sale acá. Ok, si esta es la 26, la 29 debe venir aquí. Yo lo voy a arreglar. La 27. Entonces, La 29. aquí. La 29. ¿Qué enzima es la que dije que le prestáramos atención? Hiposantina, guanina, fosforibosiltransferasa. Esta enzima, que es la responsable, fíjate, recupero la guanina y esa guanina se convierte de nuevo en GMP. Pero si no está la hiposantina, guanina, fosforibosiltransferasa, voy a obtener una patología llamada síndrome de Leschnia. También acá, si recupero la guanina, cuando voy a convertir la hiposantina en IMP, la misma enzima no está, de nuevo Leschnia. Aquí no la mencionan, pero aquí también tengo un problema con la santina oxidasa, que vamos a ver un poquito ahorita más para adelante. Cuando me falta la santina oxidasa, no puedo convertir santina en ácido úrico. Es decir, perdón, lo dije al revés. Sí puedo convertirlo, pero se produce. La disminución de esto me provoca demasiado de. Esta enzima es una enzima de regulación. Si no está, se produce demasiado ácido úrico. Y cuando hay demasiado ácido úrico, lo que tengo es un problema llamado gota, reumatismo. Y ese exceso me provoca esto. Esto es gota. Un exceso de ácido úrico, que ahorita vamos a ver por qué se produce tanto y por qué cristaliza en las articulaciones. Esto se inflama y crea un dolor impresionante. Pero para evitar eso, se utiliza un fármaco que hace la misma función de la santina oxidasa. Ese fármaco se llama alopurinol.
que es esta sustancia que está aquí. El halopurinol tiene una estructura muy parecida a la xantina oxidasa. Entra allí y regula la síntesis del ácido úrico. Va disminuyendo, va disminuyendo. ¿Ok? Muy bien. Creo que estábamos por aquí. Aquí. Ahí terminamos con el catabolismo de las purinas. Y ahora vamos a ver cómo el cuerpo sintetiza las pirimidinas. Ahí mencionaron unas cuantas cosas. Fíjate, los ácidos nucleicos son degradados por nucleasas. Esas son las enzimas que van degradando y que van liberando las adeninas, las guaninas, que después se van a reciclar. ¿Ok? Entonces veamos aquí. Este es el catabolismo de las purinas. ¿Cuál es el producto final del catabolismo de las purinas? Ácido úrico. Ácido úrico. Aquí está la enzima que mencionamos ahorita, xantina oxidasa. Cuando no hay, se libera un montón de esto. Pongo halopurinol aquí y se regula la síntesis de esto. Se balancea. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, lo que resulta ahí pasa es que el ácido úrico es una sustancia muy insoluble. Entonces, al liberarse como producto, él tiende a cristalizar. Yo creo que el laboratorio de este sábado, de este jueves. ¿Jueves? No, el viernes. El viernes siempre nos da teoría, pero no todavía no. Ah, no, el jueves vamos a hacer ácido úrico. Ya yo envié el protocolo. El jueves y viernes, profe. El viernes vamos a hacer un primer análisis de orina. El viernes necesitamos donadores de orina. Un primer análisis porque lo que vamos a buscar son cristales de ácido úrico. Vamos a encontrar un montón de cristales, principalmente de oxalato de calcio. Espero y confío en encontrar un paciente con cristales de ácido úrico. No, yo no estoy diciéndole mal a nadie, ojalá y... Oye, si usted le aparecen cristales de ácido úrico, eso no es que sea malo. Usted puede tener cristales de ácido úrico. Lo que no puede salir en la pantalla es millones y millones y millones de cristales de ácido úrico. Todo lleno el campo de ácido úrico, eso es lo que no puede salir. Ahí sí estamos en problema. Pero si usted ve y que, ay, yo creo que este es ácido úrico y lo ampliamos y lo vemos, sí, ese es ácido úrico y sale uno, pues está bien, no pasa nada, no hay ningún problema. Se cambió la nacionalidad. Eso depende del día. ¿Qué nivel? Y solo los martes. Puede ser. Solo los martes. Ok, seguimos. Marta Chiricana. Halopurinol, ya hablamos de eso. Saliendo. Ajá. Vamos al metabolismo de las Amor, soy purinas. famosa. Vamos a ver cómo se sintetizan las purinas. Y para la síntesis de las purinas, las dos primeras reacciones es igualito al tema anterior. Son las principales porque son los lugares en donde se regulan. ¿Cuál es el principal precursor de la purina? Bueno, como la purina es un solo anillo, requiere menos cosas. Primero, bicarbonato y amonio. El ATP que me va a fosforilar eso, me va a convertir carbono fosfato y eso me va a agregar en el anillo el carbono 2 y el nitrógeno 3. El carbono del bicarbonato y el nitrógeno de ese amino. Todo lo demás me lo proporciona el aspartato. Y de ahí vamos a ver las reacciones. Esa ya la vimos. Esa es la que está mal puesta. Ay, hombre, se me había olvidado la mía. Y ahí me falta una niña con el síndrome de...
¿Cuál es el otro? No, este es Bongier. La deficiencia en la glucosa 6-fosfatasa. A ver, ¿dónde creen ustedes que va esa enzima? Glucólisis. Pero, ¿se acuerdan cuál fue la primera sustancia utilizada en la reacción de las purinas? La ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato, en una de sus últimas etapas de síntesis en la vía de la pentosa fosfato, una enzima es la que provoca la fosforilación de esa ribosa, y es esta, glucosa 6-fosfatasa. Así que esta enzima también está involucrada en el trayecto muy atrás, pero si esta enzima no hay, entonces no hay ribosa 5-fosfato. Y si no hay ribosa 5-fosfato, a las finales se produce el ADN por otras vías, la base nitrogenada, pero siempre produce ciertas patologías. Esa es la que le da el fosfato a la ribosa. Correcto. Entonces, la deficiencia de esta enzima provoca el síndrome de Von-Guerke, que provoca acidosis metabólica, y a la larga son niños que mueren muy temprano. La que me falta ahí es Leishmanian. Me falta una niña que tiene... Leishmanian provoca malformación de todo el cuerpo, retraso mental, provoca ampollas en los dientes, en los labios. Voy a buscar esa imagen porque no sé por qué no está. Ok, la hiperuricemia, también ya lo mencioné. ¿Qué es hiperuricemia? Mucho ácido úrico. Y ya lo dije, es la deficiencia en la santina oxidasa provoca un exceso de ácido úrico. Hiper, eso está mal escrito, perdón. Aquí hay otras patologías. Yo trato de no, si entro y hablo de algunas, pero las patologías ustedes las van a ver en patología. No. Estoy casi seguro. No. Estoy casi seguro de eso. ¿Será? Para usted llegar allá, usted necesita saber cuáles son las enzimas que hacen falta. La mayoría de las patologías se deben a la falta de una enzima. Hay diferentes grados en las patologías. La ausencia total de una enzima provoca cierta patología. La ausencia parcial, el cuerpo produce cierta cantidad, pero no la suficiente. O la ausencia, o el exceso de una enzima también provoca ciertas patologías. Eso usted lo va a ver bien allá. La adenosina desaminasa también provoca unas patologías relacionadas con las células T, con las células T del sistema inmunológico. Eso, en inmunología, usted va a hablar bastante de esa parte. Aquí están las pirimidinas, la citosina, la timina y el uracilo, que ya vimos al inicio. Y entonces, veamos las reacciones, las dos primeras por separado. El bicarbonato es fosforilado. Fíjate, el fosfato, el ATP, le regala el fosfato. Carboxifosfato. Y ahora ese amino, que en realidad es amoníaco, pero lo que se pega es el amino, ese amoníaco quita el fosfato. Decir quitar no es un término químico, pero es entendible, y se une a él para formar el ácido carbámico. Fíjate, no hay ninguna enzima importante en esta etapa. La segunda etapa, de nuevo el ATP, ya tengo un amino aquí, ahora el ATP vuelve a fosforilar, carbamoil fosfato. Ambas etapas son los puntos de regulación.
2 ATP son requeridos solamente para fosforilar el bicarbonato, primero en el carbono del extremo carboxilo y después en el extremo óxido. Voy a tener que comprarme un cosa para tocar de allá y no andar esta capacidadera, me pone de mal humor. Entonces, ¿un qué? Ahora, ¿qué pasa? El aspartato hidroliza el ATP, el fosfato sale libre y todo el aspartato se une al dióxido de carbono, al bicarbonato original. Y por último, se cierra el anillito aquí. Fíjate que es mucho más corto, sigue gastando bastante ATP. Hay que reciclar las pirimidinas también, pero es mucho más corto. Y si te fijas, no hay enzimas de importancia involucradas en la síntesis. Ya tengo aquí la dihidroorotato, la primera pirimidina. Ahora ella va a cambiar algunas cosas, se va a oxidar, el NAD captura esos electrones y fíjate en qué quedó, en orotato. ¿Cuál es la única diferencia entre esta y esta? Aquí, el doble enlace. Al oxidarse, se van estos hidrógenos, los captura el NAD y se forma un doble enlace aquí, característico de esta primera pirimidina, el orotato. De ahí viene el nombre de las acidurias oróticas, que son las pocas patologías relacionadas con esta vía metabólica. Acidurias porque provocan acidez metabólica. Ya pronto vamos a entrar en la acidez y basicidad metabólica. Entonces, decía que no había enzimas de importancia involucradas, pero sí hay una enzima y se menciona aparte porque esa enzima es la misma para todas las tres reacciones. Por eso no la vimos allá. Es una sola enzima, un solo péptido que tiene 3 sitios activos. Un solo péptido regula toda la síntesis. Un pedazo regula la primera parte, otro pedazo regula la segunda parte y otro pedazo regula la tercera parte. Ese péptido, cada uno de sus sitios activos, pues tiene el nombre, adquiere el nombre de la reacción que se cataliza. La carbomeilfosfato sintetasa, aspartato carbamilasa y la dihidrooratasa, pero es una sola enzima, un solo péptido que cataliza las 3 reacciones. Es como, vamos a tratar de imaginarlo, un péptido que cambia de posición, aquí cataliza esta reacción, se gira para catalizar la otra y vuelve y gira para catalizar la tercera reacción. Entonces, cuando el péptido tiene algún inhibidor, una sustancia que inhiba algunos de esos polipéptidos, entonces que se producen las acidurias oróticas. Aquí está lo mismo que vimos ahorita, pero visto desde el punto de vista del Harper. Usted puede revisarla, es lo mismo. Aquí se produce el ácido orótico, hasta aquí llegamos allá, hasta el ácido orótico. Ahora, fíjate, aquí hay no una ligera diferencia, una gran diferencia entre la síntesis de las purinas y la síntesis de las pirimidinas. En las purinas, la ribosa viene pegada ahí desde el principio. En las pirimidinas, aquí es que entran las pirimidinas. Tengo el ácido orótico y entonces aquí en la reacción número 5 es que aparece el PRPP.
Y el PRPP, ¿qué le va a donar? Todo lo que le hace falta al nucleótido. La ribosa, el azúcar y el grupo fosfato. Y entonces aquí ya tengo OMP, orotato monofosfato. Y a partir de ahí se empieza a embellecer. Ese dióxido de carbono ahora sale. ¿Cómo dije que se llamaba eso ahora cuando salía? Descarboxilación. Descarboxilación. Ahora ese dióxido de carbono sale y se me produce la primera de las comunes, porque todas son pirimidinas, pero esta ya la conozco. Esta es la uridín monofosfato o simplemente uracilo. Ok, el uracilo va a seguir dos rutas. Estamos aquí. El uracilo con la ribonucleótido reductasa va a reducir. ¿Qué le va a reducir? Le va a quitar el oxígeno de la uridín difosfato. Va a quedar el desoxiuridín difosfato. ¿Qué pasó allí? Se quita el oxígeno porque el ADN no tiene ribosa. Así que necesito producir desoxirribonucleótidos para poder utilizarlos en el ADN. Y para eso necesito esta enzima, ribonucleótido reductasa. El nucleótido le quito el oxígeno para convertirlo en un desoxinucleótido. Entonces, fíjate, allá estábamos con el uridín monofosfato, el ATP-fosforila para convertirlo en difosfato y otro ATP-fosforila para convertirlo en uridín trifosfato. Ya este va directo al ADN, no va para el ADN porque es uracilo y el ADN no tiene uracilo. ¿Quién es el que tiene uracilo? El ARN. Vivo con eso, no se nos olvide. Y ahora el UTP se va a convertir, el uracilo se va a convertir en citosina. ¿Cuál es la única diferencia entre el UTP y el uracilo? Habría que ver la imagen allá. Necesito la glutamina para colocar este amino aquí, porque el UTP lo que tiene aquí es un carboxilo, un oxígeno. Y la timina, ¿de dónde sale la timina? Del desoxiuridín fosfato, pierde un fosfato y mira quién me regala el amino que me hacía falta. Folato. De nuevo el folato involucrado en el bochicho. Perdón, ¿quién me habla? ¿Alguien dijo profe? ¿En qué etapa? Bueno, preguntándome por etapa es como decirme la reacción, la última reacción de la síntesis de la última pirimidina. O sea, cuando uno dice última también es algo relativo, porque todo esto ocurre a la vez, así que esto puede ser simultáneo. Pero fue la última que vimos si la íbamos viendo paso por paso. El último amino que requiero para poder convertir de uracilo a timina es este grupo metilo y me lo regala un ácido fólico, uno de sus derivados. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, la regulación es lo mismo. Exactamente lo mismo. Las dos primeras reacciones, como mencioné, son inhibidas por el producto final. Es la misma cosa. Aquí están los productos, cómo se van devolviendo para inhibir las sustancias. Ese cuadro
No es que no es importante, pero este cuadro es un poco más complicado de entender con la regulación. Si tú me entiendes que la retroalimentación es cuando el producto final de una vía metabólica que se devuelve a bloquear el inicio de esa misma vía. Eso es lo que pasa aquí, eso es lo que yo necesito que tú me entiendas, ¿ok? Y por último, para terminar, en el catabolismo de las pirimidinas también hay otra diferencia con respecto al catabolismo de las purinas. Allá se produce ácido úrico que es muy insoluble. Mientras que acá se produce, ¿qué cosa? Mira, fíjate toda la vía metabólica. ¿Y a dónde vamos a terminar? Alanina. La alanina es un aminoácido. Se disuelve perfectamente bien en el cuerpo, en la sangre, en el agua de la sangre. Entonces, cuando ya esas vías metabólicas van y transcurren, resulta que lo que se nos produce es alanina, un aminoácido que me quiero. Bueno, que sí lo quiero porque lo necesito para las proteínas, pero no es esencial. Y aquí está la razón del por qué no es esencial. El cuerpo lo sintetiza. ¿Y cuál es el otro producto? El beta-aminohidroxibutírico, creo que dice allí. Verifíqueme la gente que lo ven cerquitita. No, se ve igual de feo. ¿Se ve igual de feo? Sí. Bueno, si mi memoria no me falla, es el beta-aminohidroxibutírico, que también es una sustancia soluble en agua. Así que, mira la diferencia. El catabolismo de las purinas provoca sustancias insolubles. La falta de las enzimas en el salvataje de las purinas es donde están las patologías. Mientras que aquí, en las pirimidinas, sí hay patologías poco comunes con los orotatos, por el péptido, pero las sustancias que se producen no me producen ninguna patología. Y terminamos.